¿O ya ingresaron, no están ingresando más? Esperamos un ratito más, Nati, ¿te parece? No sé si los chicos Bueno, van dale, a y 5 buscar empezamos. algo mientras. Dale. Vamos a empezar la clase. Dale. Bueno, hoy vamos a iniciar con el desarrollo del ejercicio 18. ¿Sí? Este punto del programa tiene por objetivo la elaboración de flujo de fondos para evaluar, en este caso, la conveniencia de reemplazo de un equipo de producción. Pero en realidad la técnica que vamos a aprender hoy o el desarrollo que vamos a hacer tiene que ver con armar un flujo de fondo, armar un cash flow proyectado a los efectos de analizar, dada una determinada estructura financiera por ingresos y egresos o erogaciones de fondos, si es conveniente llevar adelante una decisión o no. Esto seguramente es un punto o el análisis de flujo de fondos es un tema que lo ven también en finanzas de empresas, permite analizar, dada un ingreso y egreso de fondo, dado un cash flow, en general con un horizonte de planeamiento, en este caso de 5, pero puede ser de 3 o de 5 o de determinada cantidad de años,
determinar el valor actual neto, es decir, ese flujo que es proyectado en el tiempo en función a una tasa de descuento, determinar el valor actual y esa determinación de valor actual, considerando la inversión que conlleva realizar ese proyecto o ese negocio que va a permitir el flujo de fondos, tomar una decisión al respecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es voy a leer muy rápidamente el planteo para ubicarnos específicamente cómo se realiza el análisis o qué análisis vamos a realizar para poder dar respuesta al ejercicio. Dice que una empresa en marcha está estudiando la posibilidad de reemplazar un equipo de producción que utiliza actualmente por otro, que permitirá reducir los costos de operación. El antiguo equipo se adquirió hace 3 años en 800.000 pesos. Hoy podría venderse en 500.000, sin embargo, si se continúa con él, podrá usarse por 5 años más, al cabo de los cuales podrá venderse en 150.000 pesos. La empresa tiene costos de operación asociados al equipo de 700.000 pesos anuales y paga impuestos de un 35% sobre las utilidades. Ese es el análisis de una alternativa que tiene la empresa. Habíamos iniciado el ejercicio diciendo que puede reemplazar el equipo que tiene actualmente por otro. Y esta es la segunda parte del planteo. Si compra el equipo nuevo por un valor de 1.200.000, el equipo actual quedará fuera de uso, por lo que podría venderse. El nuevo equipo podrá usarse durante 5 años antes de tener que reemplazarlo. En este momento podrá venderse por 540.000 pesos. Durante el periodo de uso permitirá reducir los costos de operación asociados al equipo en 200.000 pesos anuales. Todos los equipos se deprecian anualmente en un 20% de su valor a partir del momento de adquisición. Se pide confeccionar el flujo de fondo de ambas alternativas y analizar si es conveniente reemplazar el equipo de producción en base a una tasa de descuento del 10%. Bien, cuando se plantean problemas de decisión y elaboración de flujos de fondos con un horizonte determinado, como en este caso que la empresa tiene 2 alternativas, seguir adelante con el equipo que tiene y venderlo en el futuro, en un tiempo determinado, o comprar un equipo nuevo y eso va a permitir una inversión inicial importante de 1.200.000, pero esa inversión inicial luego le va a producir a la empresa ahorros en cada uno de los años de 200.000 pesos por reemplazar el equipo. Eso que se presentan como alternativas, para poder tomar una decisión se lo analiza desde el punto de vista del flujo de fondos que genera cada una de estas distintas alternativas. Y cuando hablamos de flujo de fondos y flujo de fondos específicamente proyectados en el tiempo, la forma de comparar 2 proyectos tiene que ver con someter ese cash flow futuro a un proceso de descuento con una tasa determinada. En este caso ya viene dada la tasa, es del 10%, pero también en general se consideran las tasas como los costos de oportunidad, es decir, cuando queremos evaluar distintas alternativas, lo que se hace es someter al flujo de fondos a un descuento determinado, hallándose de esa manera el valor actual, en comparación con una tasa que llamamos de costo de oportunidad o de una inversión alternativa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es justamente armar ambos flujos de fondos con la máquina actual y con los costos actuales y con la incorporación de la máquina nueva y los ingresos y erogaciones bajo esa operatoria, determinar el valor actual y el flujo de fondos que mayor valor actual tenga es el que nos va a permitir tomar la decisión, ¿sí? Entonces, ahora voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Me avisan si ven el ejercicio, por favor? Que alguien me avise. ¿Lo ven? Sí. ¿Ven la presentación? Bien. Entonces, lo que tenemos acá es un resumen de los datos sobre los cuales vamos a trabajar, que son las 2 alternativas sobre las cuales se evalúa esta decisión. El equipo antiguo tiene un valor de adquisición de 800.000.
Adquirido hace 3 años con una depreciación de 160.000. ¿Por qué necesitamos el dato de depreciación? Porque en el armado del flujo de fondos, un componente muy importante en cualquier cash flow es el impacto del impuesto a las ganancias. La depreciación anual, la amortización que sufren los equipos, si bien no es erogable, es un gasto que tiene que ser tenido en cuenta en la determinación del impuesto. En consecuencia, cuando realicen flujos de fondos y determinación del valor actual neto, es uno de los gastos que hay que considerar la depreciación, que si bien no significa una erogación, se incorpora como gasto para que tenga impacto y que de esta manera reste o disminuya el valor del impuesto a las ganancias a pagar. Luego tenemos el valor de venta. El valor de venta, según el planteo, es de 500.000 pesos. ¿Por qué es importante este valor de venta? Porque cada vez que van a realizar un cash flow proyectado, una determinación de valor actual neto, en general, a los efectos de determinar específicamente el inicio y el fin del proyecto, lo que se hace es analizar qué sucede con los bienes de capital que se incorporan. En este caso, lo que nos indica el ejercicio es que este equipo, durante los próximos años, los próximos 5 años, se va a vender, o el valor de venta que podríamos obtener es de 500.000 pesos. La vida útil restante es de 2 años. Esto nos permite inferir que el valor de amortización acumulada es de 480.000, que surge de considerar los 3 años de depreciación, y eso da un valor neto de libros de 320.000. ¿Por qué es importante calcular el valor de libros? Porque ese valor de libros es el que, en comparación con el valor de venta del bien, es el que va a determinar el resultado o la ganancia por esta venta. De manera tal que ese es el valor que va a estar sujeto al impuesto a las ganancias. Luego ya vamos a ver todo esto plasmado en el flujo. Voy identificando cada uno de los puntos para explicarle por qué es importante contar con estos datos cuando se arma el flujo proyectado. El valor de venta posterior es de 150.000, es decir, tenemos el dato de si se vende el equipo hoy y si se vende al final de su vida útil. Los costos de operación son 700.000 pesos anuales y la tasa del impuesto a las ganancias es del 35%. La suma de estos datos, mejor dicho, la incorporación de estos datos en la proyección financiera es lo que nos va a permitir determinar el valor actual neto. Si la opción que tiene, en este caso la empresa, tiene que ver con adquirir un equipo nuevo. Ese equipo podría tener un valor de adquisición, específicamente plantea el ejercicio, que tiene un valor de adquisición de 1.200.000. Es decir, este 1.200.000 significaría en este esquema de financiación, o en este esquema financiero que vamos a armar, una erogación de 1.200.000. El equipo viejo queda fuera de uso, que queda fuera de uso puede venderse. Acá la alternativa es comprar uno nuevo, se vende el anterior. Este equipo nuevo tiene una vida útil de 5 años antes de reemplazarlo. Efectivamente, como veíamos antes, también es relevante el dato de la amortización o de la depreciación a la que van a estar expuestos los equipos, porque configuran un gasto que puede ser tenido en cuenta en el impuesto a las ganancias. El valor de venta al final de la vida útil es de 540.000 y este equipo nuevo, a diferencia del anterior, permite la reducción de costos de operación, o sea, va a estos costos que estaban fijados con el equipo anterior en 700.000 pesos anuales, asumen un valor de 500.000, porque justamente la incorporación del equipo nuevo lo que permite es la reducción de los costos de operación en 200.000 pesos anuales. Tiene una depreciación del 20% anual, ya era un dato que lo habíamos visto, que era similar para todos los equipos con que contaba esta empresa, y la tasa de descuento es obviamente siempre la misma, porque lo que justamente queremos hacer es, dado 2 flujos de fondos diferentes que provienen detrás, o que tienen detrás una operación diferente, como en este caso continuar con un equipo o comprar un equipo nuevo, ambos deben ser sometidos, los flujos de fondos o los resultados financieros luego de cada periodo, a una tasa de descuento igual en ambos proyectos para que permita la comparabilidad y permita arribar
a la decisión de si conviene o no, en este caso, reemplazar el equipo de producción, ¿sí? Bien, entonces, vamos a identificar primero el flujo de caja o la generación de ingresos y erogaciones financieras sin el proyecto, es decir, sin comprar el equipo nuevo. Teníamos entonces que, si no se comprara el equipo nuevo, el equipo actual permitiría o se vendería al final de la vida útil en 150.000 pesos. Esto está identificado en la columna que dice 5 porque corresponde al año 5, con un valor de 150.000 como un ingreso. Obviamente es un ingreso porque es la venta de ese equipo en el tiempo. Lo que enunciábamos anteriormente tiene que ver con que siempre que se armen este tipo de proyectos, aun cuando el proyecto o el bien pueda tener una vida útil restante, es decir, puede seguir en uso, puede seguir siendo utilizado, a los efectos de comparar dos proyectos, debo definir el horizonte de planeamiento, que en este caso es de 5 años, y de esa manera, identificados los 5 años, tengo que hacer el supuesto, o trabajar bajo el supuesto de que todos los activos sujetos al proyecto se liquidan, independientemente de si tengan una vida útil o puedan seguir siendo utilizados. Para poder comparar ambos proyectos, en el último periodo, en general, se liquidan todos los activos a su valor realizable. Bien, dado este primer ingreso de 150.000, el ejercicio también nos plantea que durante los 5 años van a tener erogaciones o gastos o costos operativos por 700.000. Estos valores corresponden a valores fijos, no hay acá en el planteo una identificación de que estos gastos vayan a variar en el transcurso del tiempo. Podría perfectamente en otros ejercicios considerarse que los egresos van variando de acuerdo a algún parámetro de crecimiento y demás. Pero bueno, en este caso lo plantea como un costo fijo a lo largo de los 5 años de 700.000 pesos. Como costo que, como en su naturaleza es un costo, es una erogación, lo incorporamos con signo negativo porque lo que estamos buscando es justamente determinar un flujo de fondos. Luego tenemos como otro de los costos o de los egresos, las depreciaciones. Recuerden que el ejercicio nos decía que si se continuaba con el equipo anterior, este equipo, que tenía un valor original de 800.000, podría venderse en 5 años y además que había sido utilizado por 3 años. Ya tiene una utilización de 3 años. Quiere decir que corresponde en los próximos 2 años efectuar su amortización, su depreciación. Como el valor era de 800.000 y todos los equipos, o al menos en el planteo se deprecia un 20% anual, corresponde entonces incorporar en el año 1 y en el año 2 la depreciación de 160.000 pesos. De manera tal que en estos casos el valor de libros está en 0 porque no tiene ya un valor contable o un valor residual. Recuerden siempre que el valor residual tiene que ver con el valor de compra de origen menos las depreciaciones acumuladas. En este caso, el valor de libros es 0. Fíjense que está incluso incorporado ese 0 en la columna 5 o en el año 5. ¿Por qué? Porque en general, y a los efectos de determinar el impuesto a las ganancias, cuando los equipos se venden, se incorpora como valor de venta el ingreso por la venta, los 150.000 pesos que se obtendrían si se vendiera el equipo, y se incorpora como un costo de ventas del equipo, ¿sí? como el costo asociado al valor contable del bien. En este caso es 0 porque está totalmente amortizado. Pero si quedara algún tipo de amortización pendiente, se consideraría el valor del libro como valor contable. Para que finalmente en este año el efecto de los 150.000 y el valor contable arrojara un resultado que luego va a ser sometido al impuesto a las ganancias. Entonces, la utilidad antes del impuesto a las ganancias es en cada uno de los años, 860.000 en realidad no es utilidad, en todos los casos es pérdida. Cada uno de estos años tiene un valor diferente, para el año 1, para el año 2 y luego año 3, 4 y en el año 5 se evidencia el impacto de los 150.000 como ingreso.
lo que hace disminuir esa ganancia de 700 a 550.000. Y esta utilidad, que en este caso es pérdida, pero a nivel de estructura de flujo de fondos lo denominamos utilidad, porque pueden ser perfectamente positivos los flujos, es la base de cálculo para el impuesto a las ganancias. Esta línea que dice impuesto tiene una tasa incorporada del 35% sobre el resultado. Fíjense que en este caso, al ser cada uno de los periodos, al tener un resultado financiero negativo, perdón, un resultado económico, una utilidad económica negativa, en este caso una pérdida, lo que va a determinar la aplicación de ese valor por la alícuota del impuesto va a ser como un resultado positivo. En realidad lo que explica aquí, como estos proyectos están incorporados en un flujo de fondo mayor que tiene que ver con toda la operatoria de la empresa, acá es como que aislamos esta decisión, pero en realidad esto forma parte de toda una estructura de un flujo de caja mucho mayor donde intervienen todas las otras operaciones. El incorporar el impuesto aquí lo que significa es el menor impuesto que va a pagar porque esta operatoria le genera un resultado negativo. Por eso allí hemos incorporado 301.000 pesos como positivo en el año 1, en el año 2, 245.000 en el año 3, porque allí disminuye la pérdida, y 192.500 en el año 5, que surge en todos los casos de aplicar el 35% por los 550.000 pesos, por cada una de las utilidades. Eso genera un impuesto o una línea de impuestos a las ganancias positiva y permite de esta manera determinar la utilidad neta. La utilidad neta está configurada por los 860.000 pesos más los 301.000 en el año 1, y de esa manera voy construyendo así en cada uno de los años para determinar cuál es, en este caso, la pérdida neta. Y lo que corresponde hacer luego es incorporar la depreciación, porque como habíamos hablado, o como dijimos que era el objetivo de este ejercicio, lo que vamos a hacer es un flujo de fondos. Un flujo de fondos significa un cash flow donde se evidencian solo los movimientos financieros. Entonces, en el año 1 y en el año 2 se incorporó la depreciación como un costo. Pero si lo miramos desde el punto de vista financiero exclusivamente, esa depreciación no implica una erogación o una salida de fondos, lo cual hace que en esta línea debamos incrementar o recuperar o contrarrestar el valor de la depreciación incorporada anteriormente. Es así que en el año 1 y en el año 2 hay un valor de 160.000 pesos como positivo, que es lo que permite efectivamente arribar luego al flujo de caja. Ese flujo de caja para el año 1 es de 399.000 y así año 2, 3, 4 y 5. Quisiera acá hacer un paréntesis y consultarles si se entendió cuál es el efecto de la depreciación y por qué hacemos este doble juego de incorporarla primero como gasto y luego sumar en la estructura. Y efectivamente es así la técnica del flujo de fondos. Primero hay que incorporarlo como gasto y luego sumarlo para contrarrestar el efecto. Quisiera saber si les quedó claro eso o es necesario que repita. Profe, yo quería saber si puede volver a explicar por qué el impuesto a la ganancia es positivo. Bien, porque en este caso significaría un menor impuesto a las ganancias a pagar. Como les decía, cuando uno tiene, si el flujo o la utilidad fuera positiva, eso generaría un impuesto a las ganancias. Esto ustedes ya lo habrán visto en impuestos o lo van a ver, no me acuerdo si ustedes ya dieron impuesto o no. Bueno, en definitiva, en el impuesto a las ganancias, la mecánica del impuesto es dada una base imponible, aplico la alícuota. Si hay un determinado periodo en el cual obtengo una ganancia, aplico la tasa y eso genera el impuesto, ¿sí? Ahora bien, cuando en ese periodo se obtuvo una pérdida, o como en este caso hay una pérdida, ese impuesto a las ganancias genera, o esa pérdida, perdón, genera un menor impuesto a pagar. Ahí pueden hacerse dos interpretaciones. Una es la que yo les decía, esto es un flujo de caja, es como una burbuja, es algo aislado respecto de una operatoria mayor que tiene
la empresa. Con lo cual, si en esa operatoria mayor la venta, vamos a suponer que es una empresa, no dice acá a qué se dedica, no tiene la actividad, pero vamos a suponer que es una empresa que fabrica un producto y lo vende en el mercado. Esa operatoria general que tiene, y digo general porque en este caso estamos hablando solo de las decisiones que atañen al rubro bienes de uso, esa operatoria general va a tener un flujo determinado, va a tener un resultado. Entonces, este valor encapsulado de pérdida va a ser incorporado a ese flujo mayor y lo que va a aportar esta partecita del análisis es que si ese flujo es positivo, esto va a hacer que se pague menos impuesto a las ganancias. Eso queremos mirar como parte de un todo. Pero además, la norma, la ley de impuesto a las ganancias, permite deducir en los años siguientes, es decir, cuando en un ejercicio una empresa tuvo una pérdida, esa pérdida puede ser incorporada en los años siguientes como un quebranto de ejercicios anteriores y hace que en el ejercicio siguiente, si diera un impuesto a las ganancias, esta pérdida contrarresta ese efecto y determina pagando un impuesto menor. No sé si me siguieron en este segundo caso. ¿Ustedes ya dieron impuesto o no? ¿O es este cuatrimestre que están dando impuestos? Estamos cursando, profe, sí. Ah, bueno, no sé si vieron ya impuesto a las ganancias, pero el impuesto a las ganancias tiene en su normativa la posibilidad de la utilización del quebranto de ejercicios anteriores. ¿Eso lo vieron ya en impuestos o no todavía? Un poco sí. Lo vimos en la teoría, sí. En la teoría. Bueno, yo se lo simplifico y ustedes obviamente que los van a estudiar perfectamente en el impuesto en la parte de impuestos, pero se lo simplifico, hago una extracción de este ejercicio y se los comento. Si una empresa en un año tuvo una pérdida de 500.000 y al año siguiente tiene una ganancia de 1.000.000, en el año 2 permite deducir esos 500.000 que tuvo de pérdida del año anterior y solo va a tributar con una base imponible de 500.000, es decir, el 1.000.000 de que ganó en el año menos la pérdida del ejercicio anterior. ¿Esto qué significa o por qué lo vinculamos con este ejercicio? Porque en los flujos de fondos, si hay un periodo que tiene un resultado negativo, como en este caso el periodo 1, 860.000, significa que este periodo le va a producir un ahorro en el impuesto a las ganancias en el ejercicio siguiente de 301.000. Esto está simplificado aquí y por eso está puesto en cada uno de los ejercicios, porque la técnica, después lo van a ver en el impuesto a las ganancias, la determinación, tiene todo un análisis diferente, no es solo que se puede tomar, sino que además hay que analizar la factibilidad de que en los ejercicios futuros exista un resultado positivo. Eso es una normativa de AFIP que exige y hace analizar si efectivamente este quebranto puede recuperarse en un periodo futuro y además solamente hay un límite temporal de 5 años para recuperar, es decir, que si durante esos 5 años la empresa no obtiene resultado positivo, el impuesto va a terminar con un efecto negativo. Pero a los fines del análisis del flujo de fondos, como en este caso, cuando tienen ganancia, el impuesto es negativo y cuando tienen pérdida, el impuesto tiene un efecto positivo a nivel de flujo. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Sí, profe, lo que entiendo también, por ver la resolución, corríjame si me equivoco, es que también está el supuesto que el impuesto de ganancias se paga en el periodo para arribar al flujo de caja, porque generalmente se lo suele determinar y se lo paga en el periodo siguiente, pero por lo que veo, el ahorro del impuesto a las ganancias para llegar al flujo de caja lo está considerando en el mismo periodo. Sí, eso es una simplificación que se realiza porque si no cada uno, porque acá el paso que viene luego tiene que ver con la determinación del valor actual y someter un flujo de fondo al valor actual es considerar para cada uno de los periodos una tasa de interés, en este caso la tasa de descuento del 10%, y el efecto que se busca es ver todo el impacto que tiene ese periodo como determinación de su valor actual, es decir, la determinación del valor actual de cada uno de los periodos. Entonces se hace esta simplificación porque si no significaría castigar o beneficiar al periodo siguiente
respecto de un impacto, en este caso impositivo, que se tiene del correspondiente al periodo anterior. ¿Sí? Es decir, cada uno de estos periodos va a estar sometido a un descuento determinado. Entonces, lo que se busca es que cada uno de ellos, como valor que tiene que ser considerado dentro del valor actual neto, refleje de la mejor manera el impacto financiero de cada uno. En consecuencia, se toma este criterio de asignar el impuesto a las ganancias. Es correcto, lo que plantea el compañero es perfectamente correcto. A los efectos de la determinación impositiva, el resultado de un periodo se paga en el ejercicio siguiente o se paga con unos meses de diferimiento por la fecha de vencimiento que establece AFIP, ¿no? Pero a los efectos, es como el deben. Acá lo que estamos haciendo es, si bien estamos trabajando con un flujo de caja, lo que queremos hacer es que cada periodo soporte específicamente los ingresos y los egresos que le corresponden a la operatoria vinculada a ese periodo, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda respecto de esta construcción? Creo que no, profe. Bueno, sigamos entonces. Esto genera ese flujo de caja negativo, como habíamos visto, y bueno, acá no está muy claro porque la verdad que el slide me quedó bastante acotado, pero en definitiva, como ustedes tienen la solución, lo van a poder ver claramente. A ese flujo hay que hacer el descuento. El descuento es tomar cada uno de los periodos y hacer dividido 1 más la tasa a la n, considerando n cada uno de los periodos. Entonces, en el periodo 1, el valor es 399.000 dividido o sobre 1 más 0,1 elevado a la 1. Así corresponde de igual manera el periodo 2, el periodo 3, 4 y 5. Es decir, fíjense que en el último periodo el valor negativo de 357.500 está con la forma de determinar su valor actual, es este valor dividido 1 más 0,1, o sea 1,1 elevado a la 5. Este flujo de caja descontado permite identificar en cada uno de los periodos cuál es el valor que asume ese valor de caja o ese flujo de fondos descontado. Y luego la suma, porque podemos sumar valores de periodos de distintas, podemos sumar valores de distintos periodos en tantos estén descontados. Si no son valores de cada uno de los periodos, no puede hacerse una suma. En este caso, el valor actual es de 1.568.812. Este es el valor buscado y es el valor que en comparación con el otro flujo que vamos a armar nos va a permitir tomar una decisión. Bien, ahora vamos a avanzar sobre el flujo de caja con el proyecto de reemplazo. Tiene la misma lógica. La venta del activo, el valor de la venta del activo, en este caso era el activo que estaba siendo utilizado, que podía venderse en 500.000. Ese 500.000 va a generar, fíjense como en este caso en el periodo 0, va a generar un impuesto a las ganancias de 63.000. Ese 63.000 del impuesto surge de la diferencia del valor contable menos el valor de venta del equipo. Al revés, el valor de venta menos el valor contable. Eso da un valor o una utilidad neta de 437.000 y la inversión requerida es de 1.200.000. Cada vez que exista un flujo de fondos donde hay una inversión inicial, ustedes las deben incorporar en el momento 0, es decir, antes del periodo 1, ¿sí? Porque para hacer siempre que se realice un proyecto y que tenga que considerar el capital que hay que invertir, se lo considera en el momento 0. Luego tenemos los gastos operativos con su reducción correspondiente, luego también vamos a mirar la venta del activo, que es el valor de 540.000, el valor de venta del equipo usado, y tenemos la reducción de los gastos operativos, la depreciación correspondiente, nuevamente, si el valor de la compra del bien es de 1.200.000, la depreciación es de 240.000, la utilidad antes del impuesto,
como forma de determinación de suma de los valores previamente vistos. Y fíjense que en este caso sí, en el periodo 0 hay una venta, una utilidad de 500.000, luego sí, nuevamente periodos de pérdida de 740.000 cada uno de los periodos, y excepto en el último, por 200.000, y, perdón, por 70.000, perdón, por 200.000, me estoy equivocando. Y luego sí el impacto del impuesto por 63.000 en el primer periodo, 259.000 en cada uno de los periodos. Nuevamente, el impuesto a las ganancias con un signo positivo, porque excepto en el primer periodo, el resto de los periodos es pérdida, ¿sí? Fíjense, como en el primero, que es 500.000, 500.000 estaba en la primera parte del planteo del ejercicio, ¿sí? Cuando decía que el equipo podía venderse, el equipo actual podía venderse en 500.000, ¿sí? ¿Identifican eso en el planteo? Corresponde a la primera parte, ¿no? Bien. Luego tenemos en la misma mecánica la depreciación, considerar la depreciación por un valor de 240.000, es decir, sumar, contrarrestar el efecto que vimos previamente porque es un gasto no erogable, y allí la determinación del flujo de caja, ¿sí? Quiero volver a un valor porque quiero que les quede claro el valor de dónde surgen los 63.000. 63.000 dividido 35, lo estoy haciendo en este momento, por eso es 180.000, que es la diferencia del valor del bien menos el valor contable, ¿sí? Entonces, de esa manera se determinan esos valores. ¿Se entiende esto del impuesto? ¿Cuánto es el impuesto? ¿Podría explicar de nuevo, profe? Sí, este valor de 63.000 que estamos viendo en el flujo de caja con el proyecto de reemplazo se corresponde con el 30%, la tasa era del 35% sobre las utilidades. Quiere decir que este 63.000 es el 35% de una utilidad de 180.000. Esa utilidad de 180.000 tiene que ver como diferencia entre el valor de venta del bien, que es 500.000, ¿sí? Identifican ahí que es lo que se está haciendo acá es vendiendo el equipo viejo, ¿sí? Esa venta de ese equipo viejo, porque se va a comprar uno nuevo, esa venta genera un ingreso de 500.000. Ahora bien, no se paga el impuesto a las ganancias sobre los 500.000. El impuesto a las ganancias se paga, como ustedes saben, por la diferencia entre ventas menos el costo. El costo en ese momento, y dado que el equipo tiene 3 años de antigüedad, tiene un valor contable de 320.000. ¿Sí? ¿Se ubican? ¿De dónde surgían los 320.000? Surgían del valor del equipo 800.000 menos 3 años de depreciación. 800 menos 3 años de depreciación daban el valor de los 320.000 pesos. ¿Me están siguiendo o no en el análisis? Sí, profe. Bueno, si no ¿El escriban... valor de venta menos amortización acumulada? No, el valor de venta es 500.000, ¿sí? Menos el costo de venta. Pensemos cuál es el costo de venta. El costo de venta o el valor contable de este equipo viejo es el valor de origen, 800.000, menos 3 años de depreciación de 160.000. Eso estaba en el planteo, ¿se acuerdan? Ya tenía 3 años de uso. Entonces, ese equipo viejo, el valor contable, el valor de libros es 800 menos 160 por 3. 800.000 menos 480.000 da un valor de venta, un valor de costo de 320.000. Entonces, 500.000 valor de venta menos 320.000 costo de ventas da un valor de 180.000 como ganancia por la venta de ese equipo. 180.000 por el 0,35 da el valor de 63.000 que está incorporado allí como
impuesto a las ganancias. ¿Ahora sí me siguieron? Perfecto, profe. Bueno, mejor. Bien, ya tenemos entonces el flujo de fondos proyectado para los próximos 5 años con el proyecto de reemplazo. Hacemos exactamente el mismo análisis, es decir, este análisis es la determinación en cada uno de los periodos, excepto el periodo 0 que no lleva descuento. El resto de los periodos lo que hacemos es dividir por 1 más I a la n, por 1 más la tasa de descuento en este caso, y por cada uno de los periodos hasta el periodo 5. Fíjense que en este caso el valor actual neto, acá está escrito como valor actual, pero es valor actual neto, es de una pérdida de 1.458.636. Una pérdida porque está considerado, porque acá no estamos teniendo en cuenta lo que produce este bien, es decir, acá estamos mirando solamente con mayor impacto, excepto el impuesto a las ganancias, el efecto que tiene el valor como bien de uso, es decir, como verdaderamente generador de gastos, en la parte de gastos o de erogaciones. Este bien de uso a la empresa seguramente le redituará a través de la producción, pero esa parte no la estamos viendo porque estamos focalizando el análisis y haciendo un análisis exclusivamente comparativo de inversión, ¿sí? Bien, esto nos permite concluir que conviene el reemplazo porque el valor actual de los costos es menor, ¿sí? Vuelvo sobre los slides anteriores. Si hagamos este análisis, si se lleva adelante, si se mantiene el equipo viejo, el valor actual de los costos sería de 1.568.000, es decir, mantener el equipo le significaría, en términos de valores actuales a una tasa de descuento del 10%, una pérdida de 1.568.000. Y sin embargo, si compra el equipo nuevo, que le genera obviamente una erogación importante al inicio porque lo tiene que adquirir, pero después genera ahorro en los costos, tiene un menor valor actual, un valor de 1.458.000. De manera que por comparación entre ambos valores, y dado que estamos hablando exclusivamente de costos en este caso, conviene la segunda alternativa, el reemplazo por un bien nuevo, porque el valor actual de los costos es menor, ¿sí? ¿Se comprendió el ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Esto lo vieron ustedes en finanzas, ¿no? Sí, sí. ¿Finanzas sí fue del primer cuatrimestre? Yo me Finanzas recibí hace del primer muchos años, así que no me acuerdo. Finanzas sí es del primer cuatrimestre. Ah, bueno, pero esto lo vieron varias veces, ¿sí? Esta técnica de análisis de flujo de fondos y de determinación de valor actual, y ustedes habrán visto en finanzas lo que es la TIR también, determinar, acá partimos ya de una tasa de descuento del 10%, pero también los flujos, y hoy el Excel permite perfectamente calcular la tasa interna de retorno, sigue siendo una de las técnicas más utilizadas para analizar las conveniencias de proyectos, de determinados proyectos. Es decir, esto verdaderamente, para quienes estén trabajando ya o a quienes vayan a iniciar próximamente cuando se reciban, la parte laboral, la parte profesional, el ejercicio profesional, van a ver que en el análisis de los créditos bancarios, en el análisis de las presentaciones que tiene que hacer una empresa para solicitar un subsidio y demás, sigue siendo esta la técnica de determinación para analizar la conveniencia de llevar adelante un proyecto. En este caso, la tasa es lo relevante, es decir, a veces un proyecto en sí mismo puede ser positivo en términos de flujo, de generar ingresos y demás, pero cuando se lo somete a una tasa de descuento determinada, el proyecto puede descartarse. Hoy y siempre, las tasas con las cuales uno analiza la conveniencia o no de un proyecto tienen que ver con las tasas, con los costos de oportunidad. Hoy, las tasas de un plazo fijo, una tasa de una inversión financiera,
una colocación financiera que puede rondar de 35 en adelante, la plazo fijo, la de menor riesgo, tiene ese valor, o 35 o 40. Bueno, Cristina trabaja en un banco, nos puede guiar mejor con eso, pero a partir de ahí mucho más, algunos valores más para otros títulos o para otras colocaciones, otros activos financieros. Esas serían las tasas a las cuales se somete el análisis de un proyecto. Porque llevar adelante un proyecto económico determinado y someterlo a una tasa de descuento como costo de oportunidad es lo que permite evaluar la conveniencia o no del proyecto, es decir, la determinación de que si a este proyecto le incorporo una tasa de descuento que sirve como referencia o que estoy tomando como referencia de un proyecto alternativo, es decir, incorporar un determinado monto en un proyecto y someterlo a una tasa del 35%, tiene que tener un valor actual neto positivo, de manera que me permita hacer el análisis e indicar que si yo no destinara los fondos a el proyecto y lo destinara a un plazo fijo con una tasa del 35%, o del 40%, o la tasa que definamos, tiene que ser rentable el proyecto. Que tuviera un valor actual neto mayor significaría que el proyecto es rentable en términos de comparabilidad de otras alternativas de inversión. ¿Sí? Ese es el análisis que se realiza cada vez que se utiliza el flujo de fondo o el cash flow proyectado. Bien, ¿alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno, Cristina, no sé si vamos a avanzar, si querés avanzar en algún ejercicio o retomamos el lunes con el ejercicio que sigue. No sé cuál es el ejercicio que sigue. El 19, que es hacer o comprar. Yo tengo para darlo ahora. Bueno, ok. Ya lo vieron a este tema en teoría, ¿no? Hacer o comprar. ¿No? ¿Vieron en teoría hacer o comprar? ¿Van a teoría? Claro, deben estar con otros exámenes. Sí, se terminó la unidad 6 ya, y ellos están en la unidad 6. Ok, sí, perfecto. Bien, ¿lo vieron entonces? Bueno, Cristina, yo me voy a retirar por este compromiso que tengo a las 19 horas, así que los dejo y cualquier duda nos escriben al grupo. Y aquellos que tienen dudas respecto de su nota en el parcial, yo vi que algunos me escribieron en el WhatsApp. Ahora tengo una reunión hasta las 20:30, pero seguramente si mañana me solicitan algo, yo puedo responderles y comentarles, ¿sí? Ok, Ali, no hay problema. Muy yo bien. sigo desde acá. Gracias, profe. Bueno, chao alumnos, hasta luego. Hasta luego, profe. Respecto del parcial, las notas están subidas, cualquier duda que tengan, sí, tienen las soluciones para comparar. Si ustedes quieren mandarme un mail, no sé si tienen mi mail, ahora yo les dejo en los mensajes. Tini, me parece que vos sos alumnos de Alicia, mío no sos, pero le comentamos a Alicia y revisamos. Me mandan un mail y yo en el transcurso del fin de semana les contesto, y si tengo que ver la nota con el titular de cátedra, lo revisamos y le pasamos una respuesta. Bien, ahora vamos a dar el ejercicio 19, si no me equivoco. ¿Sí? Y nos dice que esto es un tema nuevo y vamos a ver. Toma de decisiones de hacer o comprar basada exclusivamente en costos. Y tenemos este ejercicio que nos plantea que la empresa que tratamos se dedica a producir y vender heladeras. En virtud de las nuevas medidas económicas, debe decidir si continuar produciendo o optar por importarlas. Para ello, cuenta con la siguiente información, ¿sí? Tenemos un cuadro de costos. Dice, si lo fabricas, vamos a tener costos variables, y estos costos variables van a estar constituidos por materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, y nos va a dar un total de 150. Mientras que los costos fijos
van a estar constituidos por mano de obra, amortizaciones y costos indirectos de fabricación por un total de 39.000 pesos. Ahora bien, si los compra, los costos variables unitarios los vamos a tener. Doctora, disculpe, ¿podría agrandar un poquito la imagen? ¿Sí? Sí, disculpa. Gracias. Denme un segundito. ¿Se ve bien ahí? Ahí está perfecto, gracias. ¿Cuál es el planteo nomás? Si ustedes tienen el planteo también. Bueno, si los compra, los costos variables unitarios son precio de compra de cada unidad, derechos de importación y gastos de despacho, que hacen un total de un costo variable unitario de 186 pesos. Y después tenemos costos fijos totales por conceptos de fletes internos, 3.500 pesos. Y nos piden, determine la cantidad de indiferencia analítica y gráficamente. Por otra parte, dice, sabiendo que la cantidad presupuestada a vender es de 1.000 unidades, determine la conveniencia de comprar o de fabricar el producto utilizando el gráfico. Y C, utilizando el costeo directo, determine la utilidad neta sabiendo que el precio de venta de cada heladera es de 500 pesos, los gastos variables de comercialización representan el 10% de las ventas y los gastos de administración son de 20.000. ¿Sí? Con esto tenemos todos los datos necesarios para poder intentar resolver el ejercicio. Bien. Entonces, ¿qué nos pide el planteo? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que determinar los costos de hacer o los costos de comprar. Y nosotros sabemos por la teoría que el costo fijo de hacer más la cantidad por el costo variable de hacer es igual al costo de hacer. Y por otra parte, que el costo fijo de comprar, ¿sí?, más la cantidad por el costo variable de comprar, es igual al costo de comprar, o costo total de comprar. ¿Qué nos pedía el primer punto? Nos pedía determinar el punto de indiferencia, o sea, determinar aquel punto en que a mí me es indistinto hacer o comprar. Entonces, ¿cómo voy a determinar la cantidad que a mí me resulte indiferente? Voy a hacer costo de hacer es igual a costo de comprar, ¿sí? Y voy a despejar la cantidad. ¿Por qué les digo esto y por qué les pongo en el planteo esta formulita? Porque cuando uno está resolviendo un examen o tiene poco tiempo, no siempre nos acordamos de la fórmula como es. Pero si nosotros sabemos cómo se compone el costo de hacer y cómo se compone el costo de comprar, nosotros podemos despejar la cantidad y vamos a llegar a la fórmula sí o sí. Entonces, la cantidad de indiferencia o la cantidad de equilibrio me va a ser igual al costo fijo de hacer menos el costo fijo de comprar sobre el costo variable de comprar menos el costo variable de hacer. Si tienen dudas, siempre vayan a las fórmulas generales y despejen. ¿Por qué? Porque suele pasar que se confunden, porque si ustedes miran la parte del numerador y la parte del denominador, el costo de hacer en el numerador está primero y el costo de hacer en el denominador está al último. Uno puede tender a confundirse y va a estar mal la cantidad, ¿sí? Si nosotros mezclamos el orden de los costos. Entonces, ¿cuáles son los puntos a favor de cada una de las alternativas? Porque yo tengo en cuenta al momento de analizar si hago o compro determinado producto para su posterior comercialización. Vamos a tener que a favor de hacer, podemos hacer porque tenemos inestabilidad en el suministro, ¿sí? El proveedor a mí no me da la previsión de que yo cada 20 días o cada vez que necesite voy a tener el producto en el momento justo y puedo llegar a tener inexistencia de bienes, por lo cual no voy a poder cumplir con satisfacer la demanda que tengo en ese momento. Por eso puedo llegar a optar a hacer el producto yo mismo. También puede ser un motivo de destinar o de decir, bueno, voy a hacer el producto por la calidad eficiente, ¿sí?, del suministro, por el deseo de mantener el proceso en secreto o por tener instalaciones sin usos. Y a favor de comprar puede ser, bueno, yo no tengo la cantidad de capital necesario para adquirir las maquinarias, para
contratar el personal necesario para fabricar, entonces yo opto por comprar. También puedo pensar en pasar el riesgo al proveedor, la falta de experiencia en la fabricación, y tengo la posibilidad también de tener una gama más amplia de productos a elegir. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles eran mis datos? Yo tenía los datos de costo de hacer y tenía los datos de costo de comprar. Y si yo tengo los costos, si analizo la parte de los costos de hacer, voy a decir, bueno, si yo los hago o los fabrico, tengo costos variables unitarios, ¿sí? Por 150. Y costos totales por 39.000. Ahora bien, si yo analizo la parte de comprar, yo tengo un costo variable unitario de 186 y un costo fijo de 3.500. A simple vista, ¿sí? Yo no puedo determinar, a pesar de que los costos fijos son muy distintos, ¿sí? Uno es muy grande en comparación del otro, yo no puedo determinar qué me conviene hacer sin calcular el punto de indiferencia. Entonces, para poder calcular el punto de indiferencia, vamos a hacer la aplicación de la fórmula, ¿sí? La cantidad de equilibrio es igual al costo fijo de hacer menos el costo fijo de comprar, sobre el costo variable de comprar menos el costo variable de hacer. Y esto me va a quedar costo fijo de hacer, 39.000, menos costo fijo de comprar, 3.500, sobre costo variable de comprar, 186, menos costo variable de hacer, 150. Y a mí me dice que yo tengo que la cantidad en la cual a mí me resulta indiferente comprar o hacer, va a ser 986,11 unidades. Si bien yo no puedo fabricar 0,11 unidades, a efectos de que a mí me cierre el número, ¿sí? Cuando yo voy a armar ahora más adelante un cuadrito, vamos a usar con 2 decimales, ¿sí? Está bien si ustedes utilizan el entero. ¿Qué va a pasar? Al utilizar el entero no va a ser exacto el cálculo, nada más. Pero de las dos maneras está bien hecho. Y en el caso de que quieran usar un número entero, tendrían que redondear hacia arriba, ¿sí? Indistintamente de que dé menos o más de 0,5. Bien. Acá tenemos la cantidad de indiferencia en forma analítica. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinarlo en forma gráfica. Bien. Vamos a llegar a un cuadrito como este. ¿Qué vamos a hacer? El cuadrito es grande. Yo puedo tomar para graficar 3 puntos, ¿sí? No necesariamente hacer un cuadro tan grande. ¿Por qué le digo 3 puntos? Yo para graficar una ecuación o una línea recta, yo necesito únicamente 2 puntos, ¿sí? Pero el tercer punto va a ser mi cantidad de indiferencia, es decir, dónde las rectas tendrían que cruzarse. Bien. ¿Y qué vamos a graficar? Vamos a graficar por una parte los costos fijos y por otra parte los costos totales, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, en este caso, ¿sí? Pueden hacerlo un poquito más chico al cálculo, porque igual les va a salir la recta. Vamos a ir partir de 0 y vamos a ir haciendo de 200 en 200 la variación de las unidades, con la particularidad de que cuando nosotros lleguemos al punto de indiferencia vamos a poner específicamente la cantidad de indiferencia, porque yo quiero saber exactamente en ese punto si los costos totales de hacer y los costos totales de comprar son iguales, ¿sí? Y ahí voy a validar que yo haya calculado bien la cantidad de indiferencia. Y después, bueno, vamos a partir de 200 en 200. Entonces, fíjense que si yo hago 0 unidades, no voy a tener costos variables, ¿sí? Porque no produje. Y si yo hago las 0 unidades, sí voy a tener los costos fijos.
porque indistintamente de la cantidad que produzca, mi costo fijo va a ser 39.000 pesos. Total, o costo total, 39.000. Ahora vamos a los 200. Si yo hago 200 unidades, voy a hacer 200 por el costo variable de hacer, que era 150. Lo tenemos acá arriba como dato. Esto me va a dar un costo variable de 30.000, más los costos fijos, ¿sí? Va a ser un total de 69.000 como costo total. Si yo voy a 600, voy a tener, por ejemplo, 90.000 de costos variables, que van a ser 600 por 150, y voy a tener 39.000 de nuevo de costos fijos. El total de costos va a ser 129.000. Ahora, vamos a analizar el punto de indiferencia y vamos a analizarlo con costo de hacer y costo de comprar. Fíjense que 986,11 va a ser un costo variable en el caso de hacer de 147.917. ¿Sí? Costo variable. Y por el costo fijo voy a tener otra vez los 39.000 pesos. Esto me va a dar un total de 186.917. Si yo voy al caso de comprar, ¿sí? Para el punto de indiferencia, voy a tener los 986,11 por el costo variable de comprar, que va a ser 186. Esto me va a dar un costo variable de 183.417. Pero mis costos fijos van a ser de 3.500 pesos. Si yo sumo costo variable de comprar y costo variable de hacer, me va a dar un total de 186.917. Y puedo constatar que en el punto de indiferencia, el costo de hacer, costo total de hacer, va a ser igual al costo total de comprar. Grafico un punto más, puedo analizarlo con el 1200 o con el 1400 y van a ver que los costos de hacer y los costos de comprar totales ya dejan de ser coincidentes. Entonces, una vez que nosotros tenemos armada la planillita, ¿sí? Con 3 o más puntos, siempre pongan el punto de diferencia en el medio para poder constatar que son iguales. Voy a hacer el gráfico, ¿sí? Y nos va a quedar algo así, donde yo voy a tener graficado por una parte el costo fijo, ¿sí? Que se mantiene constante a lo largo del periodo, y los costos totales que van aumentando y parten desde cada uno de los costos. ¿Por qué? Porque yo al producir 0 unidades indistintamente o comprar, voy a tener este costo fijo de, en el caso de hacer 39.000 y en el caso de comprar 3.500. Bien, con eso tenemos el punto A. Para el punto B nos dice, sabiendo que la cantidad presupuestada a vender es de 1.000 unidades, ¿sí? Un poquito más que 986, determine la conveniencia de comprar o de fabricar utilizando el gráfico. En este caso está muy cercano a 1.000, entonces en el gráfico va a ser difícil identificarlo. Muy cercano al punto de indiferencia. Entonces, fíjense que el punto de indiferencia más o menos va a ser por acá. Si yo me muevo mirando de frente a la pantalla a la derecha, ¿sí? Me va a convenir hacer. ¿Por qué? Porque el costo total de hacer, que es el azul, va a estar por debajo del costo total de comprar. Mientras que, si del punto de indiferencia 986,11 me muevo a la izquierda, me va a convenir comprar. ¿Por qué? Porque los costos totales asociados a la compra son menores que los costos totales asociados a la fabricación. ¿Cómo compruebo eso? Tomo las fórmulas de los costos totales y reemplazo la cantidad. ¿Sí? Entonces hago
Para el costo total de hacer 1000 unidades por el costo variable de hacer 150, más 39.000, y me da 189.000. Después hago el costo total de comprar, que va a ser 1000 unidades por 186, más 3.500, y me da 189.500. ¿Qué implica esto? Que a mí me conviene 10 más 10.000 unidades me va a convenir hacer. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe, una consulta. Siendo que es una recta, ¿bastaría con que en vez de hacer toda la tabla a partir del punto de indiferencia hagamos un número arriba, un número abajo y con eso grafiquemos? Y sí, eso es lo que les digo, la tabla es grande, es muy grande, no es necesario que la hagan tan grande. Hagan siempre, como vos decís, un punto por arriba del punto de indiferencia y un punto por debajo del punto de indiferencia, entonces ustedes siempre van a tener el punto de indiferencia en el medio de dos extremos que ustedes elijan, ¿sí? Lo que sí constaten es que el costo total de hacer y el costo total de comprar en el punto de indiferencia sean iguales, ¿sí? Por eso yo les digo que utilicen la cantidad que a ustedes les sale de la cantidad de indiferencia o la cantidad de equilibrio con varios números después de la coma, con 2 o con 3 alcanza. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen, bueno, hago 987 y aplican el 987 al costo total de hacer y al costo total de comprar, no les va a dar lo mismo los costos totales, ¿sí? Si ustedes quieren estar seguros, hagan con 2 o 3 números después de la coma y ahí les tiene que dar exacto o casi exacto. Acá da exacto porque yo uso el Excel, entonces me toma todos los números después de la coma. Bien, ¿se entendió? Sí, profe. Genial. Ahora, utilizando el costeo directo, determine la utilidad neta. ¿Sí? En este punto es importante saber qué es costeo directo y qué es costeo por absorción. En verdad, en cualquier ejercicio ustedes les pueden pedir que saquen o determinen los costos para calcular cualquier cosa por un método u otro, ¿sí? Porque se supone que estos métodos nosotros venimos dando ya desde segundo o tercer año. Pero no está de más recordarlo, y me dice que el costeo directo, acá en particular nos están pidiendo costeo directo. Pueden pedirnos por cualquiera de los dos. Pero el costeo directo, la estructura de costos de producción me dice que solamente contiene los costos variables de producción. Los costos fijos de producción son tratados como costos del periodo, ¿sí? Importante tener en cuenta. Y dato de color, el costeo por absorción completo o integral también, ¿sí? La estructura de los costos de producción contienen todos los costos de producción, sean fijos o sean variables. O sea, mete los dos costos, independientemente de si son fijos o variables, todo dentro de una misma bolsa, a fines de determinar la utilidad, ¿sí? Bien, entonces, nosotros nos pidieron costeo directo, va a ser costo de producción variable y costo de producción variable, tomo, ¿sí? Y costo de producción fijo, lo voy a tomar como costo del periodo, ¿sí? No va a formar parte de los costos del producto. Ahora bien, me dice, utilizando el costeo directo, determine la utilidad neta considerando las cantidades del punto B, ¿sí? Esto es una aclaración. Precio de venta, teníamos como dato 500 pesos, ¿sí? Gastos variables de comercialización, 10% de las ventas. Gastos de administración, 20.000. ¿Cómo voy a ir armando? Voy a armar el estado de resultados y voy a hacer ventas, ¿sí? Que va a ser precio por cantidad. Acuérdense que el punto B me decía qué pasa si yo
pretendo hacer o comprar 1000 unidades. ¿Cómo voy a resolverlo? Y me decía 1000 unidades. Entonces tomamos las 1000 unidades del punto B y hago 500 pesos por la cantidad del punto B, 1000, y esto me da ventas por 500.000 pesos en el periodo que estoy analizando. Costos variables, costeo directo, me decía, costos variables de producción se consideran como parte del costeo directo. Entonces los costos variables van a ir después de las ventas, ¿sí? Y van a ser, disculpen, adelanté. Costos variables van a ser 1000 por el costo variable de 150 en el caso de ser, en el caso de hacer. Y esto me da 150.000 de costos variables. Ahora bien, gastos de venta. Son gastos de comercialización asociados a la producción. Entonces, yo voy a tener los gastos variables de comercialización, que en el caso de que yo no los comercialice, no los tengo, que va a ser el 10%, entonces yo voy a hacer los 500.000 de las ventas, ¿sí? Los ingresos por ventas por el 10%. Y eso va a ir como gasto de venta o gastos de comercialización por 50.000 pesos. Ahí voy a llegar a la contribución marginal. Voy a tener los costos fijos de producción, ¿sí? Que son los 39.000 pesos que venían del planteo original, y también les voy a restar los 20.000 pesos de gastos de administración, que vienen en el planteo del punto C. Y ahí voy a llegar a una utilidad neta según el costeo directo por 241.000 pesos. Con esto nosotros tenemos resuelto el ejercicio, ¿sí? No es largo. Yo ahora les voy a pasar el ejercicio de la clase pasada y el ejercicio de esta clase, y le voy a recordar a Alicia que les pase también los ejercicios que me parece que no les pasó ninguno de los dos. Con esto, si ustedes no tienen ninguna duda o no quieren consultar nada, damos por finalizada la clase y nos vemos el lunes, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren consultarme algo, es bienvenida a la consulta. Si no, se pueden retirar, chicos. Si ustedes quieren, se pueden retirar tranquilamente. Hasta luego, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Que tengan buen fin de semana. Feliz día a sus mamás. Pero Hasta luego.